Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás disfrutando de nuestros episodios, déjanos un me gusta y suscríbete. Comencemos. Me llamo Raúl y trabajo como guardia de seguridad en el turno nocturno. Desde hace años, mi trabajo ha consistido en vigilar edificios abandonados, mientras las empresas deciden qué hacer con ellos. Nunca me ha dado miedo trabajar de noche hasta que llegué al Hospital San Gabriel. El San Gabriel llevaba cerrado más de 30 años. Alguna vez fue el hospital más grande y avanzado de la región, pero una serie de incidentes misteriosos y un incendio devastador obligaron a clausurarlo. Nadie quería comprar el terreno debido a las historias que rodeaban el lugar. Pero ahora una constructora planeaba demolerlo y necesitaban vigilancia para evitar saqueos. Desde el momento en que acepté el trabajo, sentí un extraño peso en el pecho. Los rumores sobre el hospital hablaban de pacientes desaparecidos, gritos en los pasillos vacíos y apariciones fantasmales. Yo no creía en esas cosas, pero la paga era buena, así que acepté. La primera noche fue tranquila. Caminé por los pasillos desmoronados con mi linterna, viendo cómo las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujido ocasional de las estructuras antiguas. Me tranquilizaba pensar que todo lo que escuchaba era el ruido típico de un edificio viejo. La segunda noche fue diferente. Mientras caminaba por la planta baja, escuché un sonido que no debería estar ahí, el eco de pasos que no eran míos. Me detuve en seco y apunté mi linterna hacia el final del pasillo. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté, con la voz firme pero el corazón latiéndome a 1000 por hora. No hubo respuesta. Avancé con cautela, convencido de que quizá algún vagabundo había entrado al edificio. Sin embargo, no encontré a nadie. Fue entonces cuando noté algo que me heló. La sangre, había huellas frescas en el polvo del suelo, pero terminaban abruptamente, como si la persona simplemente hubiera desaparecido. A la tercera noche las cosas empeoraron. Llegué a mi puesto, saludé al vigilante del turno diurno y comencé mi rutina. Todo parecía normal hasta cerca de las 2 de la madrugada. Estaba revisando los registros antiguos en una oficina cuando escuché un llanto. Era un llanto suave, apenas audible, como el de un niño. Salí al pasillo buscando el origen del sonido y lo seguí hasta una sala que alguna vez había sido el área de pediatría. Allí, en medio de la oscuridad, vi una figura pequeña sentada en una de las camillas oxidadas. «¿Estás bien?». «¿Quién eres?», pregunté, pero no obtuve respuesta. Cuando me acerqué, la figura se levantó y corrió hacia una puerta al final de la sala. La perseguí, pero cuando llegué, me encontré con una pared sólida donde debería haber estado la puerta. En ese momento, todas las luces de mi linterna comenzaron a parpadear. Un frío intenso llenó la sala y escuché una voz susurrando mi nombre: «Raúl». «Raúl». No recuerdo cómo salí de ahí, pero me encontré de regreso en mi oficina, temblando y con la linterna rota en mis manos. Al día siguiente decidí investigar el pasado del hospital. Según los archivos que encontré en línea, el incendio que cerró el San Gabriel comenzó en la sección de pediatría. Murieron varios niños, atrapados mientras el personal intentaba evacuar a otros pacientes. Las autoridades nunca pudieron explicar el origen del fuego. Esa noche regresé al trabajo con más preguntas que respuestas. Decidí grabar mi recorrido con mi celular, convencido de que necesitaba pruebas de lo que estaba pasando. A mitad de la noche, mientras revisaba el tercer piso, escuché un ruido metálico. Era como si algo golpeara contra una camilla. Apunté mi cámara hacia el pasillo, y fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, delgada, con un rostro deformado, empujando lentamente una camilla hacia mí. Mi cuerpo se paralizó. La figura se detuvo y giró su cabeza hacia mí, como si supiera que estaba siendo observado. En ese momento mi celular dejó de funcionar, apagándose por completo. La oscuridad del hospital se tragó mi celular cuando se apagó, y me quedé allí en medio del pasillo, con la figura de la camilla empujada por algo que no podía comprender. El aire se volvió espeso y pesado, y el frío me caló hasta los huesos. No podía moverme, no podía gritar. Era como si la oscuridad me hubiera dejado atrapado en una pesadilla interminable. La figura avanzó lentamente hacia mí. Cada paso que daba parecía resonar en las paredes, y el sonido metálico de la camilla la acompañaba. Un eco macabro que retumbaba en mis oídos. Mi respiración se aceleró, pero algo me mantenía paralizado. Era como si una fuerza invisible me estuviera sujetando, impidiéndome huir. De repente, la figura se detuvo a pocos metros de mí. Su rostro era una masa de carne retorcida, con ojos que brillaban con una luz antinatural y una sonrisa que parecía haberse formado a base de carne quemada. «Raúl»,
dijo en un susurro profundo y gutural. No puedes escapar. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo tenso y mi mente en shock. No sabía qué hacer. Tenía que correr, pero mis piernas no respondían. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y los gritos de los niños muertos resonaban en mi cabeza. «Ayúdanos», decían sus voces mezclándose con el sonido de la figura, que ahora se acercaba aún más. Con un esfuerzo sobrehumano logré dar un paso atrás, pero antes de que pudiera avanzar más, una mano fría y huesuda me sujetó del brazo. Miré hacia abajo y vi que no era una mano humana, sino una garra, un esqueleto de dedos largos y afilados que se retorcían con una fuerza que me heló la sangre. La figura se inclinó hacia mí, sus ojos casi saliendo de sus cuencas. «Te hemos estado esperando», susurró. «No eres el primero, no serás el último». El pánico me invadió. Desesperado, tomé un pedazo de metal que estaba tirado en el suelo y lo usé como un bastón improvisado para golpear la mano que me sujetaba. Con un gruñido gutural, la criatura me soltó, pero no antes de rasgar mi brazo con sus garras. Caí de rodillas mirando mi brazo sangrante. Sin embargo, mi mente estaba completamente ocupada con una sola idea: salir de allí. Tomé lo que quedaba de mi celular y lo encendí, pero la pantalla seguía negra. Aterrorizado, me levanté y comencé a correr hacia las escaleras que conducían a la planta baja. Los pasillos parecían interminables. Cada esquina que tomaba me llevaba a un lugar desconocido. El hospital no era un edificio normal. Parecía estar cambiando de forma, adaptándose a mis miedos. Las luces titilaban y se apagaban, sumiéndome en la penumbra. Finalmente llegué a la entrada principal, pero cuando intenté abrir la puerta, descubrí que estaba cerrada, sellada desde dentro. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero no hubo respuesta. Me di vuelta sintiendo que algo me observaba. De entre las sombras apareció una figura, esta vez más alta y más monstruosa que las anteriores. ¿Quieres salir?, la figura preguntó, su voz como un susurro aterrador. Pero no puedes. Nadie lo ha logrado. Me lancé contra la puerta con todas mis fuerzas, pero se mantuvo firme. Mientras caía al suelo, mirando desesperado las sombras que se alzaban hacia mí, me di cuenta de que algo mucho más grande que yo estaba en juego. Este hospital no era simplemente un edificio abandonado, era una prisión, una cárcel para las almas perdidas. Y yo había caído en ella sin saberlo. Fue entonces cuando comprendí la verdad. El hospital no había sido cerrado por un incendio accidental. La tragedia que había ocurrido allí no fue un simple accidente. El fuego había sido provocado por las propias criaturas que ahora me perseguían, seres atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Ellos eran los verdaderos dueños del lugar, y yo solo había sido una víctima más, una víctima elegida para llenar su hambre eterna. Me quedé allí atrapado en la oscuridad, con la sangre aún goteando de mi brazo. Escuché los susurros de las almas perdidas, gritos de desesperación y súplicas que se entremezclaban con la risa macabra de las criaturas. No podía escapar, ya era tarde. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete a nuestro canal.